Buenas tardes, Buenas maestro. tardes, chicos. Maestro, hace algo, mantengo mi cámara apagada, que está muy inestable en internet. Muy buenas tardes. Jorge, hijo, ¿puedes avisar a tus compañeros que ingresen, por favor? Solo hay 15 personas. Ahorita les informo. Muy bien, vamos a comenzar con el día de hoy conforme van ingresando sus compañeros. Terminamos de ver lo que son las perspectivas curriculares, la tradicional, la estructura disciplinar, el conductismo, el constructivismo, si no me equivoco, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a lo que son los modelos curriculares. Antes de que ustedes empiecen a exponer, necesito exponer algunas cuestiones ya realmente de lo que es esta parte de diseño curricular. No refiriéndome a lo que es básicamente lo que hemos visto, no, que no sea diseño curricular, sino que es la base y el cimiento necesario para entender lo que voy a explicar a continuación. ¿Logran escucharme? Claro y fuerte. ¿Alguien active su micrófono? A ver si yo los puedo escuchar. Yo sí lo escucho, maestro. Sí, lo escucho, maestro. No, no los escucho. A ver, déjeme configurar esto. Creo que está mal configurado. Yo lo escucho muy bajo, maestro. A ver, que alguien active su micrófono y me hable. ¿Me escucha, maestro? Hola. Él sí habla. Perfecto, gracias, hija. Ya Hola, maestro. está mal configurado. Tenían otra cosa. Estaba mal configurado, pero ya está. Ya los puedo escuchar y ya me pueden escuchar mejor ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son modelos curriculares. Antes de nada, me disculpo por no haberme conectado el miércoles. La verdad es que me sentía yo muy mal. Le comentaba a Jorge que el martes comí unos chilaquiles en la mañana, algo con sabor medio raro. Y dije, en la torre, de seguro eso fue. Entonces, mil disculpas por hacerlos conectarse hoy. Vamos a tratar de avanzarlo ya lo más pronto posible. Antes de que iniciemos, también creo que ya les dieron sus fechas de segundo parcial, ¿verdad? Nuestro examen es el próximo miércoles a las 22, el 22, a la hora establecida. No hay examen, acuérdense que es la entrega del segundo, de la primera parte del ordinario, que es antecedentes, marco teórico, justificación del problema, elementos curriculopedagógicos, propósitos u objetivos y estructura curricular. ¿Ok? ¿Cómo van con ello? ¿Alguna dificultad? ¿Todo va bien?
ya avanzaron todo lo posible en avanzar. Maestro, yo tengo una pregunta que tal vez va a ser muy tonta, pero en el ejemplo que usted nos mandó, el marco teórico tenía como, si no me equivoco, como 6 hojas. ¿Es necesario que el nuestro tenga esa cantidad o Como puede mínimo, variar? sí, hijo. Sí, Ok, porque en el gracias. marco teórico me tienen que hacer un estado de arte, me tienen que justificar básicamente la implicidad del tema que ustedes me tienen que básicamente hablar el impacto, la implicidad, el alcance, los logros, las ventajas, las desventajas de su tema básicamente. ¿Sí? Por eso son bastantes hojas. Y de hecho lo que es más trabajo en el proyecto. ¿Alguien más? Gracias, maestro. ¿No? Muy bien. Continúo entonces. El tema del día de hoy hablamos acerca de los modelos curriculares. Antes de iniciar con los modelos curriculares que ustedes iban a exponer, vamos a darles una pequeña introducción. La introducción es la siguiente. Categorías, primer subtema, categorías curriculares. De alguna manera ya lo habíamos hablado. Estas categorías ya se las había yo nombradas en el transcurso del curso escolar que hemos tenido desde que inició, terminó, hacía grandes rasgos. ¿Qué es el diseño curricular? El diseño curricular se define como el proceso creador de un currículum. En la clase pasada o desde el inicio del curso escolar, una alumna, no se acuerda de su salón, me preguntaba, maestro, es que a nosotros nos habían dicho que un plan de estudios está mal llamado currículum. No. Acuérdense que definimos que la palabra currículum viene de currere, que significa carrera. Por lo tanto, el currículum es aquel que dirige una carrera o un propósito de vida. Por lo tanto, es un proceso creador para crear un currículum. Es decir, que básicamente desde el inicio hasta el fin se establecen pues las bases, los criterios, la sistematización, la secuenciación, el control, en la parte de la retroalimentación para elaborar una propuesta de un programa de estudios. Básicamente es inclinarse a un proceso de enseñanza y aprendizaje que no sea improvisado, al contrario, que sea algo estructurado, sistematizado. Esto ya lo habíamos visto el curso pasado. Esta presentación se las voy a mandar. ¿Estamos? Después nos dicen que el currículum básicamente establece estas cuestiones. Hay otras palabras, hay otro término o otra categoría. Después del diseño curricular viene lo que se conoce como proceso curricular. El proceso curricular básicamente es la acción de incorporar al diseño ciertas premisas, ciertas estrategias que se llevará a la práctica, es decir, la manera que se va a ejecutar, desarrollar y a obtener resultados de un programa de estudios. Aquí hablamos, por ejemplo, del sistema de evaluación, las estrategias, las técnicas, las metodologías que van a servir para que el estudiante sea evaluado de una manera ideal, de una manera óptima, de una manera pues correcta. Eso ya lo habíamos visto también, nada más que como sistema de evaluación o criterios de evaluación. Del segundo se conoce como práctica curricular. La práctica curricular es básicamente la aplicación o el ejercicio del currículum, es decir, llevarlo a la realidad, aplicarlo, ¿sí? Que básicamente un docente haga esas adecuaciones, adaptaciones, seleccione recursos, herramientas, medios, que de alguna manera se adapten de acuerdo al grupo escolar, a las particularidades de los estudiantes y a las condiciones en las cuales se encuentra pues una institución educativa. A eso se le denomina como práctica curricular. ¿Ok? Vuelvo a repetir, primero entonces estaba diseño curricular, que es la acción, pues básicamente de organizar, estructurar, sistematizar, planear todo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Proceso curricular
vendría siendo como la acción de establecer las ejecuciones, el desarrollo y los resultados que se obtendrían dentro de un proceso de evaluación a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último estaban prácticas curriculares, que básicamente es aplicar ya el currículum que se diseñó de acuerdo al grupo, a los alumnos y a las condiciones escolares. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Recuerden que de todas formas el video siempre está en la plataforma también. Por si voy un poquito rápido, me pueden ustedes detener, acuérdense. Muy bien. De ahí pasamos a lo que es modelo curricular. Los modelos curriculares hacen específicamente representaciones objetivas y simplificadas que van a fundamentar un currículum de acuerdo pues al sistema educativo que se tenga o la aspiración que se tenga para formar egresados de una institución escolar. A eso se le denomina como modelo curricular. De hecho, es de lo que ustedes van a hablar. Ustedes van a hablar de modelos curriculares. Vuelvo a repetir, esos modelos son representaciones objetivas y simplificadas que se pueden llevar a cabo o cómo un sistema educativo puede llevar a cabo un programa de estudio de acuerdo a las aspiraciones que se tenga para formar un egresado, de acuerdo también al colegio. ¿Se acuerdan que en algunas ocasiones mencioné? De hecho, creo que no. Sí, de hecho, creo que en el Johnson, cuando vimos el tema número 2, les había explicado que muchas veces la institución escolar, pero en días Glassman y Barrola, acuérdense que la institución es la encargada de formar egresados de acuerdo a las necesidades del contexto. Entonces, ahí involucra mucho lo que es la misión, visión, valores, filosofía de una institución escolar. De hecho, en el apartado que ustedes copiaron de descripción de la población, ahí se establece la misión y visión de la escuela. No sé si lo han visto. Sí vieron que había que la escuela sí tiene misión y visión. El único problema es que no tiene, de hecho, valores ni filosofía, que es lo que le falta a la escuela. Pero bueno, de ahí pasamos a lo que se denominan como metodología del diseño curricular. La metodología del diseño curricular son los procedimientos, los pasos o las fases, las etapas que se va a llevar a cabo para la elaboración. De hecho, estos dos están muy unidos. Los modelos curriculares llevan el nombre de los autores, como por ejemplo el modelo de Glassman y Barrola, modelo de Díaz y colaboradores, modelo de Tyler, modelo de Panzas, modelo de Margarita Panzas, perdón, y así llevan sus modelos. Pero cada modelo tiene sus propias metodologías. Unos tienen pasos, uno tiene etapas, otro tiene características, otro tiene fases. Entonces, no todos los modelos son iguales y no todas las palabras hacen referencia a lo mismo. No es lo mismo una etapa a un paso, no es lo mismo un paso a una fase. Y ninguna de esas tres palabras hace referencia a lo mismo. No sé si me doy a entender. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, observación? Correcto. De ahí entonces pasamos al siguiente concepto, que básicamente habla, el siguiente subtema. Bueno, esas son las categorías curriculares. Son palabras muy importantes que tienen que conocer en su vocabulario, que hemos visto a lo largo del curso escolar, pero nada más que no habíamos tenido sus nombres específicos. El siguiente subtema se denomina como los eslabones del currículum. ¿Alguien sabe qué es un eslabón? Participación así de manera rápida, una sola persona. ¿Qué es un eslabón? Es una parte de una cadena. Perdón. ¿Y el eslabón dentro de una cadena qué función tiene? Él sí. La de unir una parte con la que le sigue. Correcto. Así es, así es, sí. Un eslabón es todo aquello que une un elemento curricular con otro o una característica curricular con otra. Por lo tanto, son como
pequeños eslabones de una cadena que lo van a fortificar, lo van a unir, lo van a integrar, y que de alguna manera lo van a hacer, pues, digamos que de alguna manera irrompible, ¿no? Que tiene un fundamento básico. ¿Qué significa la palabra eslabón? La palabra eslabón significa básicamente darle como, pues, manifestar como un proceso concreto a través de diferentes etapas o estadios o momentos del proceso educativo donde interviene el docente o la institución educativa o los alumnos. Es como considerar la parte, alguna vez han visto un tiro al blanco, ¿verdad? Ya han visto que los tiros al blanco son concéntricos, negro, un círculo blanco, un círculo negro, círculo blanco, hasta que finalmente llega al centro. Bueno, imaginemos que básicamente los eslabones son cada uno de esos también de un tiro al blanco. Cada uno de esos eslabones de la cadena tiene una función particular. A eso es lo que hace referencia a esta parte de un eslabón curricular. Es un elemento muy importante que va a hacer que el plan de estudios sea fuerte, unificado, concatenado, unido, íntegro, por decirlo de algunas palabras que hacen referencia a eslabón. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Continuamos entonces. El siguiente concepto, ¿cuáles son los eslabones curriculares? Pues tenemos acá que es el diseño curricular, el desarrollo curricular y la evaluación curricular. El diseño curricular es la fase que nosotros estamos haciendo. La fase de diseñar un taller, un curso, un diplomado. Esa es la parte del diseño curricular. Y apenas están rasgando una pequeña parte porque es algo mucho más complicado en sí. El desarrollo curricular, que básicamente es la aplicación del currículum, y la evaluación curricular es verificar la efectividad y la eficiencia de cómo se está llevando a cabo un plan de estudios. ¿Sí? Esos serían los 3 eslabones del currículum. A grandes rasgos, ¿qué es la metodología curricular? La metodología, el diseño curricular vendría siendo como, pues, seleccionar metodologías, acciones, hacer diagnósticos, elegir modelos, estructuras, organizar y sistematizar lo que va a ser un plan de estudios. Eso va a determinar cuál va a ser el proceso de enseñanza y aprendizaje que se va a seguir, que se va a establecer, ¿sí? Y que esto de alguna manera nos va a determinar el diseño curricular, pues básicamente determina el proceso de elaboración y los posibles resultados que vamos a obtener de la práctica de la práctica curricular y de la evaluación curricular. Si estoy yendo muy rápido, me pueden detener, y me pueden preguntar en cualquier momento. Porque vuelvo a repetir, eso ya lo habíamos visto, nada más que esto ya es un poquito más teórico respecto al diseño curricular. Bueno, a cada uno de los elementos curriculares que ya se están integrando en conceptos más específicos. ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien. Y el siguiente paso, pues, hace referencia a lo que se conoce como desarrollo curricular. Pero, pues, el desarrollo curricular, como hace un momento les dije, es la parte de poner en realidad un currículum, de llevarlo al aula, al salón, al docente, al alumno, a la escuela. Y la evaluación curricular es ver cómo está funcionando el docente, el alumno, el contenido, la asignatura, los recursos, las estrategias, los criterios, para ver si se están llevando a cabo y de manera adecuada. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los principios que siempre se tienen que tener en el diseño? Pues básicamente hablamos de 9 principios. El primer principio se llama realidad.
Eso ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan que era un análisis de contexto? De investigar cuáles son las necesidades, las demandas, las ofertas, de alguna manera, que existen en nuestro medio ambiente y que tenemos que satisfacer. A eso se denomina realidad, hacer un diagnóstico pues de donde está inmersa nuestra escuela. La segunda se llama racionalidad. Hay tantas demandas, hay tantas exigencias, hay tantas situaciones que tenemos que definir específicamente y seleccionar específicamente cuáles van a ser esas experiencias educativas que vamos a formar, que vamos a establecer. Y no solo hablo de educación superior, también hablo de educación básica y educación media superior. La tercera se llama socialidad. La socialidad que básicamente busquemos el consenso de la comunidad, que la mayor parte de la comunidad se sienta satisfecha, atendida, conectada con una educación que satisfaga las necesidades de estos. Y a ese se le denomina socialidad. El siguiente se llama publicidad, que básicamente es dar a conocer nuestra propuesta educativa. Imagínense una escuela que abre unas licenciaturas y que nunca le da publicidad. ¿Tendrá demanda esa publicidad, esa licenciatura? No. O de pronto que ustedes que de pronto quieran abrir su escuela. Imagínense, quieren abrir una escuela primaria, pero pues nunca le hacen oferta o publicidad a su escuela. Nunca van a tener alumnos. ¿Sí me doy a entender? ¿Ok? Ese es el principio de publicidad. El siguiente se llama intencionalidad, que básicamente que se tomen decisiones certeras y decisivas antes, durante y después de poner en marcha un currículum. Por ejemplo, si veo que un maestro no está funcionando a mitad del curso escolar y que me está generando problemas, ¿qué sería ideal? Despedirlo. Pues imaginen que son directores ustedes y quieren poner en principio el principio de intencionalidad y que están viendo que un profesor no está llevando de manera adecuada su plan de estudios y que con eso está afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje y les está generando dificultades a ustedes. ¿Qué harían ustedes como director o como coordinador en su momento determinado? ¿Lo despedirían? ¿Qué harían, Elsie? Bueno, pienso que a lo mejor no sería la opción despedirlo, porque a lo mejor y no tienes un respaldo inmediato y dejarías a tu salón o a tu clase entera sin un docente. Lo que creo que sería a lo mejor capacitarlo para que pudiera rendir en cumplir con el plan que ya está establecido, si es que no está capacitado. Si no fuera ese el caso, a lo mejor sería otra cosa. Correcto. De hecho, lo primero que deberían hacer como evaluadores curriculares es entrar a observar su clase, tener su lista de cotejo, verificar qué conductas son adecuadas y qué conductas son inadecuadas, qué está mal, porque sabemos que algo está mal, de plano sabemos que algo está mal, pero no sabemos qué, porque nunca hemos entrado a observar la clase del maestro. Entonces, bueno, esas clases de evaluación curricular que les voy a dar el siguiente curso escolar. Nos estamos desviando un poquito de tema, ¿no? Pero lo ideal sería, el proceso sería entrar, observar, lista de cotejo, llamarlo, darle una observación. Si veo que está, darle seguimiento, capacitarlo y entre otras cosas más. Muy bien. Gracias, Cap, y gracias, Elsie. El sexto principio es la organización. Trabajar con criterios que sean criterios de operatividad y funcionalidad. Es lo que estábamos hablando en un momento de lo que nos dijo Elsie. Si detectamos que algo no está tomando, tiene forma, no está cuajado dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, que mi plan de estudios está viéndose mal, que los recursos están mal utilizados, que el docente no está capacitado, que los alumnos no tienen una conducta adecuada dentro del aula, como escuela tengo que tomar decisiones operativas y funcionales, pero que estas no afecten obviamente de manera negativa ni a mi escuela, ni a los alumnos, ni a los docentes, ni al programa de estudios.
Que lo negativo sea tu última opción. ¿Sí me doy a entender? Operatividad significa que todo funcione de manera adecuada, eficiente y eficaz. Y funcionalidad, que de alguna manera todos cumplan con su rol y con su papel que les toca. ¿Sí me doy a entender? Selectividad. El plan de estudios debe tener contenidos, debe generar pues contenidos específicos, debe generar valores, congruencias y funcionalidades de acuerdo a la institución donde se está llevando a cabo. Por eso les mencionaba hace un momento que es muy importante que una escuela tenga misión, visión, valores y filosofía. Porque si no tiene esto, la selectividad se ve afectada. O sea, ¿qué voy a seguir yo como maestro? ¿Qué conducta, qué valores, qué apreciación voy a generar como docente de esa institución? Creo que en la clase pasada, no sé si les preguntaba a ustedes por qué es obligatorio el uniforme en un trabajo. Cuando ustedes se vayan, van a tener escuelas donde todos visten igual, el mismo color, la misma tonalidad, el mismo escudo, los mismos zapatos, el mismo peinado, casi, porque básicamente es parte de la selectividad, me doy a entender. Todos estamos cumpliendo nuestra función, nuestra congruencia, nuestros valores, y lo estamos reflejando en la enseñanza de nuestros contenidos. ¿Alguien tiene algo que decir? Vi que se activó un micrófono por allá. Ok. Decisionalidad. Habla acerca de la parte preinstructivas e instructivas de la comunidad escolar. Básicamente habla acerca de como que integrar a todos de manera general. No sé si alguna vez han escuchado que hay escuelas que tienen cursos de inducción. Y estos cursos de inducción, ¿alguien sabe para qué sirve un curso de inducción? Que habla específicamente pues de la institución y de los programas de estudios de esa escuela. Bueno, un curso de inducción se hace antes, preinstructivamente, antes de un proceso de enseñanza-aprendizaje. María Fernanda. Bueno, no sé si estoy equivocada, pero en mi experiencia, cuando entré a la prepa 1, pues tuve que ir una semana antes para asistir a ciertas clases que te hablaban sobre la escuela, te enseñaban, pues, por ejemplo, los salones, donde se ubicaban cada cosa, horarios y cosas así, para saber más. Correcto. Te enseñaban tu salón, tus horarios, tus maestros, los lugares de la escuela, cómo moverte, las oficinas, te explicaban sobre tu programa de estudios, cuántos créditos valen las materias, que debes estar pendiente de tus exámenes, que debes estar pendiente de los extraordinarios, que nadie te va a ayudar, literal, en la prepa 1, prepa 2, prepa 3, o eres independiente o eres independiente. Que nadie te va a ayudar, que tú eres el responsable de todas tus propias decisiones y de lo que eso cause, ¿me doy a entender? Entonces, eso es la parte preinstructiva, enseñarle al estudiante lo que tiene que ver mucho con su programa de estudios, sus asignaturas, sus maestros, sus normas, sus criterios, sus oficinas, sus servicios, sus áreas, sus horarios, sus descansos, etcétera, 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 ¿me doy a entender? Y eso afecta también un diseño curricular. Sí, de alguna manera sería muy importante. Imagínense que en la Escuela República de México hay un curso de inducción a los licenciados de cualquier área de la escuela que les enseñe cuáles son los servicios. Por ejemplo, la primera vez que necesitaron una constancia, ¿alguien sabía dónde acudir? Ahí está la respuesta, ¿vieron? O cuando reprobaron una materia, supieron cómo realizar el proceso de pasar la materia. Entonces, imagínense, es terrible llegar a una escuela y pues no conocer nada del proceso educativo. Bueno, sí me di a entender qué es preinstrucción e instrucción. La instrucción pues básicamente es darlo durante el curso escolar, como el primer día, normas, reglas, asignaturas, tiempos, horarios, características del maestro, de los alumnos, conocerse, haber interacción, entre otras cuestiones. Hipoteticidad. La hipoteticidad es dejar una apertura a la flexibilidad, estar abierto al cambio, estar flexible a las modificaciones constantemente.
Es decir, estar abierto a la crítica y a la corrección constantemente. Acuérdense que un currículum se puede modificar con el paso del tiempo, una semana, 2 semanas, un mes, después de un proceso de evaluación, después de una generación. El currículum se modifica dependiendo de los valores y filosofía institucionales o misión o visión institucional, se debe modificar de acuerdo a cómo ella lo decida. ¿Me doy a entender? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna observación? ¿Algún ejemplo más? Muy bien. ¿Puedo pasar al siguiente? Muy bien, gracias. Continuamos entonces. ¿Cuáles son los niveles de concreción del currículum? Hay 3 niveles de concreción. Los niveles pues van desde la parte, digamos que son los mínimos criterios que se necesitan para establecerlos. ¿Cuáles son estos 3 niveles? El primero se denomina como micro, perdón, hasta al revés, macro, que básicamente es la sociedad, las exigencias de la sociedad, del contexto. Acuérdense que habíamos dicho contexto, sociedad y cultura. Básicamente son ese primer nivel. Nivel macro, ¿ok? Nivel meso, es decir, institucional, colegial, de la escuela. Y el nivel micro, que pues son las aulas. Las 4 paredes en las cuales van a estar todos los días ustedes dentro de un salón de clases. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia? ¿Alguien me puede decir, con todo lo que hemos visto, cuál es la importancia de considerar estos niveles durante el diseño curricular? Ya se los he explicado y ustedes ya me han dado las respuestas miles de veces. ¿Cuál es la importancia de considerar? Nada más que ahorita lo están viendo con otras palabras. Macro, meso, macro, meso y micro son otras palabras realmente que no hemos visto, pero son términos que deben de comprender. ¿Cuál es la importancia de considerar el contexto? La escuela y la aula dentro del diseño curricular. Mauri. Ok, yo creo que tiene que ver mucho en cuanto a la escuela. Vamos a poner un ejemplo, la carrera de médico cirujano. Si no tienes un aula donde los alumnos puedan estar practicando, y tiene que ver con lo mismo con lo micro, no vas a poder llevar a cabo pues, la eficiencia de este diseño curricular. Si la escuela no tiene las instalaciones y el aula no está en un ambiente y bien estructurado, por más que el diseño curricular sea muy efectivo, no se va a poder llevar a cabo. Correcto, Mauri, así es. Así es. De hecho, esa es la respuesta que muchas veces me han dado, de considerar el contexto, de considerar la escuela, de considerar al alumno. Correcto, muy bien. ¿Cuáles son las tareas del diseño curricular? Son 5 tareas. La primera se denomina como diagnóstico. La parte del diagnóstico, ¿cómo la hicimos nosotros? Detectamos una necesidad formativa del licenciado en educación. ¿Se acuerdan? La segunda es la modelación del currículum. Es decir, escogieron un tema y de allá nosotros determinamos 4 unidades temáticas y se les quedó la tarea a ustedes de determinar los temas, los subtemas, contenidos que va a llevar esa modelación, ese plan, estructuración, realizar el proceso de básicamente la organización, justificarlo, marco teórico, antecedentes, créditos, horas totales, la propuesta de los módulos, contenidos, horas presenciales, horas no presenciales, que eso es lo que ustedes ya están trabajando. La organización, la parte de la malla curricular, módulo 1, tema 1, subtema 1, tema 2, subtema 2, y así sucesivamente. Módulo 2, módulo 3, y todo lo que tenga que ver con ello. Ponerle los créditos, ponerle la malla curricular de los módulos, las horas presenciales, las horas no presenciales. Y finalmente también hablamos del diseño de evaluación. Esas son las cartas descriptivas. La carta descriptiva que ustedes van a hacer
Pues básicamente habla acerca de objetivo intermedio, objetivos específicos, competencias básicas, competencias genéricas, competencias específicas, contenidos específicos, bibliografía específica, actividades o estrategias de enseñanza recomendadas, criterios de evaluación recomendados, el perfil docente recomendado. Es donde ustedes van a practicar lo que es el diseño de evaluación. ¿Cómo? Para que saber si el alumno está aprendiendo efectiva y eficientemente todo lo que le van a enseñar en esos 4 módulos. ¿Sí me di a entender? ¿Sí? Muy bien. Correcto. De ahí entonces pasamos al siguiente punto que habla acerca del diagnóstico del problema. Eso ya lo habíamos visto. Específicamente, ¿qué es un diagnóstico del problema? Básicamente consiste en el marco teórico, es decir, posiciones, tendencias, posiciones o tendencias que básicamente existen en el medio cultural, social. Hablamos, por ejemplo, de los elementos filosóficos, sociológicos, epistemológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos que se van a ir estableciendo de las necesidades que se detecten del contexto. ¿Ok? Eso va a ser la base fundamental. Detectar una necesidad o una necesidad formativa, educativa. ¿Ok? Muy bien. El siguiente, pues básicamente es la modelación curricular, que básicamente es la conceptualización del modelo, es decir, de las teorías, el perfil de egreso, los objetivos, propósitos, los contenidos y las metodologías que se van a llevar a cabo. De hecho, eso ustedes ya lo están redactando también, están redactando el perfil de egreso, los contenidos, la metodología y lo que es el modelo curricular que van a seguir. ¿Okay? El siguiente se denomina como estructuración del currículum, que básicamente es darle orden y estructura. Darle orden al proyecto curricular, que cada componente, tiempo, relaciones, esa parte de transversalidad y verticalidad del currículum esté bien establecida. Para eso está lo de competencias básicas, genéricas, específicas, están los objetivos generales, intermedios, específicos, entre otras cuestiones, que ustedes van a empezar a redactar en su momento determinado en las cartas descriptivas. Muy bien, sí quedó entendido eso. Ustedes ya están haciendo todo eso. Nada más que el único problema es que no se les había dado como términos específicos o definiciones específicas. ¿A cuántos modelos curriculares existen? ¿Cuántas formas de diseño curricular existen? Por ejemplo, existe el lineal. El plan lineal habla, por ejemplo, de que yo establezca el nombre de una asignatura, que puede ir acá, el nombre de una asignatura, y que yo establezca en qué periodo pertenece, si pertenece al segundo. Que yo coloque otra materia y que yo le diga pertenece al cuarto. Que yo coloque otra materia y que le diga pertenece al primero. Que yo coloque otra materia y eso se llama plan lineal. Que de alguna manera voy estableciendo linealmente las materias y verticalmente las materias y horizontalmente lo que son en qué casilla cabe. El que nosotros vamos a seguir se llama plan modular. El plan modular significa establecer módulos o unidades temáticas donde hay diferentes contenidos específicos que se van a interligar unos con otros. El módulo 1 se liga con el módulo 2. El módulo 2 se liga con el módulo 3. El módulo 3 se liga con el módulo 4 y así sucesivamente cada módulo se alinea de manera consecutiva con el otro, se alinean. Y el plan mixto se conoce como, por ejemplo, combinar materias de tronco común con materias de especialización que pueden llamarse optativas, ocupacionales, técnicas, profesionales, entre otras cuestiones. Estos ejemplos ya se los había dado en un programa de estudios. Este plan mixto, en una actividad, en un mapa curricular, en un mapa mental se los di. ¿Se acuerdan?
Y este es el que vamos a seguir. Este es el que nosotros estamos siguiendo, el de módulos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Seguros? Correcto. De ahí planteamos, aquí están las definiciones de cada uno de los módulos. Me la voy a saltar un momentito. ¿Y cuáles son las otras tareas? Las otras tareas es la organización de la puesta en práctica, que pues básicamente es preparar pues todo lo que es el proyecto curricular. Y el diseño de evaluación pues es establecer todos los criterios, factores, componentes, niveles, jerarquías que van a impactar en el currículum. Muy bien. A nivel macro, ¿cuáles son los elementos macro del currículum? ¿Cuáles son los niveles macro del currículum? Los niveles macro de un currículum básicamente son los siguientes. Básicamente son los objetivos generales, las áreas curriculares, los objetivos de las áreas curriculares, los bloques de contenidos, la orientación didáctica, es decir, la forma pedagógica en que la van a llevar y los criterios de evaluación a nivel macro, es decir, todo lo pedagógico. Que esto está abierto a la flexibilidad, al cambio de manera consecutiva. A nivel meso, ¿cuáles son los niveles intermedios? Pues está definir los objetivos, ya establecer la serie de objetivos intermedios, los objetivos intermedios, seleccionar y establecer la secuencia de los contenidos, establecer cuáles son los criterios de evaluación, establecer cuáles son algunos recursos didácticos que se van a emplear para que la materia se lleve a cabo, y está establecer la metodología o estrategias, así como los criterios que van a servir para evaluar a la persona, en este caso, a las personas que van a participar en su taller. ¿Okay? Y a nivel micro, podemos establecer que, por ejemplo, está en el conjunto de unidades didácticas. Esas unidades didácticas son los programas de estudios, es decir, las cartas descriptivas, donde nos va a decir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, allí van a estar los contenidos específicos, temas, subtemas, las estrategias y actividades de evaluación o del proceso de enseñanza-aprendizaje, los objetivos específicos y las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y ahí terminaría mi intervención. ¿Ok? Y todo eso, jóvenes, ustedes ya lo están haciendo. Literal. Nada más faltaba esta cuestión de que yo les explicara estas cuestiones de elementos o de terminologías curriculares que no les había comunicado específicamente, pero que de alguna manera ya lo habían realizado. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna observación? Si se dan cuenta, todos esos términos ya los habíamos visto o de alguna manera ya lo habíamos realizado, nada más que no de manera muy, ¿cómo decirlo? Estructurada o técnica, de manera muy técnica. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, ¿quién es el equipo 1? Modelo del RAF, Tyler, mi equipo. Sus presentaciones las tienen en la mano. La tengo, maestro. ¿Me acuerdan cuál era el equipo número 1?
Su tema. Ralph Tyler, las 7 etapas de Ralph Tyler. A grandes rasgos, el modelo de Tyler habla acerca de esto. El modelo de Tyler habla acerca de muchos de los objetivos de aprendizaje. De alguna manera hay que especializarlos de acuerdo al impacto que va a tener, ya sea, por ejemplo, de manera técnica, a eso se refiere especialista, esta parte de aquí, se hace referencia a lo especialista, hace referencia a la parte técnica. La parte de los objetivos especializados en la sociedad hace acerca, por ejemplo, de satisfacer las necesidades y las demandas, que se redacten objetivos de acuerdo a las necesidades y demandas. De hecho, ustedes, muchos de los objetivos que van a redactar están basados de acuerdo a una necesidad y a una demanda formativa del licenciado en educación que no tiene el plan de estudios y que ustedes consideran que es necesario formarla. Y al alumno, de acuerdo al perfil que se quiere formar, es decir, de acuerdo a las competencias que se quieran formar. No sé si me doy a entender. Entonces, los objetivos tienen que ir mucho en relación a estas cuestiones. Cuando se refiere a especialistas, a la manera técnica, las habilidades, destrezas, conocimientos que hacen referencia a un área específica del conocimiento humano. Por ejemplo, docencia. Le vas a enseñar, vas a redactar un objetivo en pedagogía, un objetivo en recursos didácticos, un objetivo en estrategias de enseñanza. En cuanto a la sociedad, por ejemplo, puede ser, no sé, un objetivo enfocado, por ejemplo, a profesionalismo, no sé, sí, referido, por ejemplo, al profesionalismo de esa área, que es una persona ética, con valores, etcétera. Y el perfil del alumno puede ser, por ejemplo, que sea de una manera ideológica o de valores. De ahí está la parte del modelo pedagógico, que básicamente está a establecer los objetivos también. Tienen que basarse mucho del modelo pedagógico que van a seguir. A modelo pedagógico hago referencia, por ejemplo, a si va a ser tradicionalistas, conductistas, constructivista, disciplinar, psicogenética, humanística, entre otras cuestiones. A eso se refiere modelo pedagógico. Fundamentado en una epistemología funcional, es decir, que desarrolle saberes y saber hacer. ¿Se acuerdan? Que desarrolle el saber y el saber hacer. Y que básicamente esté dentro de una línea utilitaria y pragmática. Es decir, que al final y al cabo esté más enfocado en el desarrollo del saber hacer. Pues para ello, básicamente, antes de elaborar cualquier currículum y sistema de enseñanza, se debe enfocar mucho en lo que es, pues, alcanzar los fines educativos, crear esas posibilidades para que se cumplan de manera objetiva, de manera íntegra los objetivos. Y finalmente también hablamos de organizarlos de una manera idónea, que es decir, que sigan una taxonomía. ¿Ok? De ahí dice que los componentes del currículum, que básicamente son los que ya habíamos vistos,
que hay que enseñar, que básicamente son tres tipos de conceptos o contenidos educativos que están desde el plan de estudios de competencias, que se llaman contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, que hoy los conocemos conceptuales como el saber saber, el saber hacer y el saber ser. A eso se enfoca la parte, básicamente, las capacidades de desarrollar la parte cognitiva, motrices, de autonomía y de equilibrio personal, interpersonal y de desarrollo social. Es decir, de que de alguna manera el alumno comprenda que estos elementos son esenciales y fundamentales para desarrollar sus saberes hacer. ¿Ok? Bueno. Les mando más a ratito esta presentación para que la tengan. ¿Vale? Y el próximo martes expondrían los modelos para que les dé un tiempo de más para que se organicen. ¿Estamos? Perfecto, Se maestro, preparan, gracias. por favor. No quiero preguntar, ¿quién es el equipo 1? Todos por allá vieron quién es. ¿Qué les iba a decir? Voy a pasar lista. Los 17. Exequio. Presente, maestro. Ingrid. Presente, maestro. Elena. Maestro, ella no tiene internet. Ok. Está fallado su internet. Ya lo apunté, hijo. Gracias. Nirma. Presente, maestro. Jenny. Presente. Dafne. Presente. Alicia. Presente. María Celi. María Araceli. Jacqueline. Presente, maestro. Berenice. Rocío. Presente, maestro. Cristian. Presente. Paola. Carla. Presente. Ingrid. Presente, maestro. Diana. Presente. Itzel. Presente. Guadalupe. Roxana. Presente. Gloria. Presente. Jared. Presente. Ángel. Presente. María Celeste. Maestro, no me dijo. ¿Quién, hija? Karen Martínez. Martínez. Sí, Carla. Karen, que diga. No, Carla, Karen. Gracias. Presente. María Celeste. José Roberto. Yulisa. Presente, maestro. Yamili. Presente. Presente, maestro. Que te diga. Mauri. Presente, maestro. Margarita. Presente, maestro. María Fernanda. Presente. Anelis. Presente. Elsie. Presente, maestro. Jorge. Kelly. Presente, maestro. Luceli. Presente, maestro. Muy bien, hijos, no se acuerden, por favor, el lunes 20, un adelanto de su, de lo que ya tengan, para que yo revise. Por favor. ¿Sí? Creo que me hace falta enviarles nada más lo de cómo sacar los créditos, ¿verdad?
¿O ya lo envié? No, maestro, aún no lo Te envío. lo envío a Jorge en el transcurso de hoy o mañana. Muy bien, hijos. Que tengan un bonito fin de semana, descansen y cuídense mucho. Nos vemos el lunes con su tarea y el martes con sus exposiciones. Maestro, muchas gracias. Bueno.